Buenas noches, nosotros les vamos a hablar sobre la NIA 805, que habla sobre consideraciones especiales, auditoría de un solo estado financiero o de un elemento, cuenta o partida específicos de un estado financiero. Somos el grupo número 2, que está integrado por Flor de María Guzmán Mejía, Evelyn Xiomara Ayat López, su servidora Mayra Alejandra Carrillo Morales, Beverly Estefanía González Orellana, Celestina Mateo Esteban y Humberto Leonardo Fuentes Godínez. Para iniciar tenemos lo que es el alcance. De acuerdo a la NIA 805 nos dice que son de aplicación a la auditoría de estados financieros cuando se aplica en este caso la auditoría de otra información financiera histórica. Es muy importante tener en cuenta que la norma nos dice que se deben adaptar a las circunstancias según corresponda. Esta NIA pues trata de las consideraciones especiales para aplicación de dichas normas internacionales de auditoría, a lo que depende pues de la auditoría de un solo estado financiero. Dentro de esta norma es muy importante mencionar que la NIA nos dice que en su alcance pues no es de aplicación al informe de auditoría de un componente, en este caso pues que se emita como un resultado del trabajo realizado sobre la información financiera de un componente. Todo esto pues a petición del equipo del encargo del grupo a efectos de la auditoría de los estados financieros del grupo. Y para finalizar pues es muy importante mencionar que esta NIA no invalida los requerimientos de las demás NIAs ni pretende tratar todas las consideraciones especiales que puedan ser relevantes en las circunstancias del encargo. Objetivo de la NIA. El objetivo del auditor al aplicar las NIA en la auditoría de un solo estado financiero o de un elemento, cuenta o partida específicos de un estado financiero es tratar adecuadamente las consideraciones especiales que son relevantes con respecto a qué, a la aceptación del encargo, a la planificación y la ejecución del dicho encargo y a la formación de una opinión y el informe sobre el estado financiero o sobre el elemento, cuenta o partida específicos de un estado financiero. Definiciones. Los elementos de un estado financiero son partes específicas que se presentan dentro de los estados financieros, como lo puede ser el rubro de activos, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos, entre otros. Normas internacionales de información financiera. La NIA 805 no proporciona una definición explícita de las normas internacionales de información financiera, pero establece directrices para auditar estados financieros que se preparan conforme a dichas normas o a otro marco normativo aplicable. Las normas internacionales de información financiera son un conjunto de principios contables internacionales que su objetivo es establecer una base común para la preparación y presentación de estados financieros a nivel global. Un solo estado financiero es cualquier estado financiero que se presente individualmente, como por ejemplo un estado de situación financiera, un estado de resultados, un estado de flujo de efectivo o cualquier otro estado financiero que esté aislado de otros. Un elemento específico se refiere a una parte o componente particular de un estado financiero que se presenta por separado, como por ejemplo activo, el pasivo o ingresos. Consideraciones para la aceptación del encargo. La NIA 200 requiere que el auditor cumpla con todas las NIAs aplicables a la auditoría. En el caso de la auditoría de un solo estado financiero o de un elemento específico de un estado financiero, dicho requerimiento es que la aplicación, independientemente de si el auditor fue contratado para la auditoría del conjunto completo de los estados financieros de la entidad, si el auditor no ha sido contratado también para la auditoría del conjunto completo de estados financieros de la entidad, el auditor determinará si la auditoría de un solo elemento financiero o de un elemento específico de dichos estados financieros es factible de conformidad con las NIAs. Consideraciones para la planificación y realización de la auditoría. En la norma nos menciona que en la planificación y la realización de la auditoría de un solo estado financiero de un elemento específico de un estado financiero, el auditor adoptará todas las medidas aplicables a la auditoría en la medida que lo requieran las circunstancias del encargo. Incluso al auditar un solo elemento del estado financiero es necesario aplicar normas clave como la NIA 240, la NIA 550, partes vinculadas, y la NIA 570, empresa en funcionamiento, ya que estos aspectos pueden afectar la información auditada. La NIA 260 requiere
identificar las personas adecuadas para la comunicación durante la auditoría. Si se auditan tanto conjuntos completos de estados financieros como un único elemento, las responsabilidades de supervisión pueden estar en manos de diferentes personas dentro de la entidad. Las normas deben ajustarse para auditorías específicas. Por ejemplo, las declaraciones escritas de la dirección deben centrarse en el estado del elemento auditado en lugar del conjunto completo de los estados financieros. Dado que los estados financieros y sus elementos están interconectados, es posible que el auditor necesite revisar la información relacionada para formar una opinión adecuada sobre el elemento auditado. La materialidad para un único estado financiero o elemento suele ser menor que para el conjunto completo, lo que afecta el alcance, el momento y la naturaleza de los procedimientos de auditoría, así como la evaluación de errores no corregidos. Consideraciones relativas a la formación de la opinión y al informe. Para formarse una opinión y emitir un informe sobre un estado financiero, el auditor aplicará los requerimientos de la NIA 700, la cual requiere que el auditor, al formarse una opinión, evalúe si los estados financieros proporcionan la información adecuada que permita a los usuarios a quienes se destina el informe entender el efecto de las transacciones y de los hechos materiales sobre la información contenida en los estados financieros en el caso de la auditoría de un estado financiero. Es importante que el estado financiero, teniendo en cuenta el marco de información financiera aplicable, revele la información que permita a los usuarios a quienes se destine el informe entender la información contenida en el estado financiero, así como el efecto de las transacciones y de los hechos materiales sobre la información contenida en el estado financiero. Los requerimientos de la NIA 700 adoptados según corresponda a las circunstancias del encargo para formarse una opinión y emitir un informe sobre un estado financiero. Al hacerlo, el auditor también se le requiere que aplique los requerimientos sobre información incluidas en otras NIAs, adoptando según corresponda a las circunstancias del encargo y pueda considerar útil los aspectos siguientes. Empresa en funcionamiento, que determina el marco de información financiera aplicable utilizado para la preparación de un solo estado financiero, la descripción en el informe de auditoría de la responsabilidad de la dirección, las cuestiones claves de auditoría. La NIA 700 requiere que el auditor comunique cuestiones claves de la auditoría de conformidad con la NIA 701, en el caso de la auditoría de conjunto completo de estados financieros con fines generales de entidades cotizadas. Otra información, la NIA 720 trata de las responsabilidades del auditor con respecto a otra información en el contexto de esta NIA. Los informes que contienen o acompañan a un solo estado financiero cuyo propósito es proporcionar a los propietarios información acerca de cuestiones que se presenten en el estado financiero. Nombre del socio del encargo. El requerimiento de la NIA 700 de que se incluya el nombre del socio del encargo en el informe de auditoría también se aplica a las auditorías de un solo estado de entidad cotizadas. En España, de acuerdo con los artículos 5.3 y 35 de la Ley de Actualización de Cuentas, la inclusión del nombre del auditor o auditores bajo cuya responsabilidad se emite el informe es obligatorio en todos los informes de auditoría. Y con esto llegamos al final de nuestra exposición. Muchísimas gracias por su atención.